Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Quienes siguen Noticias 22 saben que cada martes, semana a semana, tenemos el gusto de recibir figuras muy destacadas con el fin de presentar a ustedes una entrevista de largo aliento, una charla sobre la trayectoria y proyectos de cada una de estas personalidades en distintos campos de la cultura. Hemos hecho una muy breve selección de mujeres destacadas que han participado en este segmento al que llamamos Enfoques. ¿Qué les parece si iniciamos con una escritora de primer orden, profesora, investigadora y crítica literaria, quien nos recibió en su casa para platicar de su historia personal y de su obra? Qué alegría fue tener esta plática con Margot Glantz, a quien celebramos especialmente en 2020 por su cumpleaños 90. ¿Iniciamos con ella? Nivada presenta. Su historia es fascinante. Su familia llegó procedente de Ucrania a la segunda década del siglo XX. Son ya 3 generaciones que han vivido aquí, llegaron para quedarse y sobre todo para brindarnos la presencia de Margot Glantz, cuyas aportaciones a la vida literaria y cultural de México no hacen sino obligarnos a agradecer a aquella pareja judía que decidió emigrar, que el destino la llevó a emigrar a la Ciudad de México. Margot, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos platicar contigo acerca de tu vida que has compartido de muchas maneras. Sabemos muchas cosas de ti gracias a tus escritos, por ejemplo, a las genealogías. Tuviste muchas aventuras desde muy pequeña y rodeada siempre de personajes muy sorprendentes. Todo esto lo has ido narrando a través de este libro que tiene muchas ediciones. Margot, ¿te gusta platicar de tu vida? ¿Te gusta compartir tu historia? Bueno, te agradezco mucho tus palabras, Laura. Me da mucho gusto que me entrevistes, me emociona y me da gusto estar en el Canal 22, ahora que cumplo 9 décadas de vivir en esta tierra maravillosa que es México. Pero bueno, Las genealogías es un libro que escribí un poco tardíamente. Tenía yo como 48 años, 50 años ya. Empecé a publicar en el periódico, en el 1+1, una historia familiar que surgió de repente. Luego seguí con la misma historia, pero con la versión de mi madre, la primera la versión de mi padre, de un intento de linchamiento en 1939 que me impactó mucho. Porque lo confundieron con Trotsky. No tanto. O algo así. Se parecía mucho a Trotsky, mi papá, y cuando yo caminaba con él me decía, ahí va la hija de Trotsky. Ahí va Trotsky y su hija, que a mí me daba mucho susto, porque lo acababan de matar. Eso fue como en el 41. Pero en el 39, mi padre, empezaron brotes nazis. Había juventudes nazis en México, antes de que México tomara partido en contra del Eje. Entonces, había libertad de hacer una serie de manifestaciones, y hubo una manifestación, y como mi papá tenía un tipo muy judío, y además se parecía a Trotsky, como tú dices, pues lo atacaron y por poco lo matan. Entonces el hermano de Siqueiros y policías y bomberos lo salvaron, pero llegó a la casa con la frente llena de sangre, mi mamá muy asustada, y empezaron a llegar muchos miembros de la comunidad, porque además, después del intento de linchamiento, se lanzaron a tratar de linchar a otros judíos que estaban por la misma zona. Entonces eso me impactó mucho, pues al grado de que luego siempre estuvo presente esa historia, cuando empezaron a surgir pues los datos sobre el Holocausto, los campos de concentración, todo eso me impactó mucho. Tú narras en esa historia también el tema religioso. Vienes de una familia que guardaba mucho sus tradiciones judías, y en un momento dado, no sé hasta qué grado es ficción lo que platicas acerca de una cierta conversión al cristianismo. Sí, mis padres estaban muy ocupados, mi madre estaba siempre ocupada y un poco perdida en sus reflexiones, probablemente recordando a su familia, a la que abandonó y no volvió a ver, no sé, yo me imagino, pero teníamos mucha libertad y conseguimos, mi mamá consiguió a unas muchachas muy lindas que eran de familia porfiriana, que habían sido arruinadas por la revolución, que daban clases de inglés, y mi mamá decidió que teníamos que aprender inglés, mi hermana mayor y yo tenía como 9 años, mi hermana 11. Entonces
ellas en lugar de darnos clases de inglés, nos convirtieron al catolicismo, porque pensaban que 2 niñas judías se iban a ir al infierno, y que éramos muy monas, y que mejor íbamos al paraíso católico. Y así empezó, y durante 2 años fuimos al catecismo, nos bautizaron, nos confirmaron, hicimos la primera comunión, íbamos a la iglesia, rezábamos Padres Nuestros, a la Ave María, etcétera, etcétera. Yo me confesaba y decía mis pecados, decía yo, porque aprendía yo cosas raras, como por ejemplo, Padre, me acuso de que he fornicado, me decía, bueno. Entonces yo no sabía muy bien qué era eso, pero me parecía que era bonito. Me decía, reza 5 Padres Nuestros y 10 Aves María, tranquilízate. Y luego yo me iba al cine con estas amigas que nos llevaban al cine y veíamos películas y episodios muy interesantes. Y yo en el medio comía muéganos. Y los muéganos hacían un ruido muy fuerte y a mí me daba miedo porque temía que el niño Dios que estaba sentado en mi corazón, porque acababa yo de comulgar, sufriera por los ruidos de mi boca, hasta que mi mamá nos descubrió y pácatelas, ¿no? Ahí se terminó la religión, pero soy judía cristiana. Conversa, y además con todos estos personajes que narras, King Kong, ciertos personajes de ficción, los cómics que veías en la cinematografía. Todo esto, me imagino que combinado con las historias familiares, dio pie a la necesidad, el gusto o la pasión por contar historias. Mi padre era poeta y tenía una biblioteca bastante interesante, desordenada pero interesante, y desde muy niña mi padre nos daba cosas para leer. Entonces yo pensaba que mi vida iba a ser la literatura desde muy niña, pero empecé a escribir ficción ya tarde. Sobre todo te has dedicado también mucho a la crítica, a la academia. Sí, porque estudié letras, estudié ciencias sociales en la prepa, luego estudié filosofía y letras inglesas, luego me fui a Francia y allí estudié letras españolas, cosa absurda, ¿no? Pero en fin, me doctoré en Francia, regresando a México, tuve la suerte de que me ofrecieran cursos en la prepa 6, en la prepa 4, que era el antiguo San Carlos, ¿no? Que era la Lotería Nacional, luego pasó a la prepa 4 y luego San Carlos. Y luego me fui a Cuapa y a San Ildefonso, y en 59 me dieron clases en la Facultad de Filosofía y Letras, donde sigo siendo profesora ahora emérita. Margo, la labor, la vocación docente es algo que te ha marcado mucho. Hace no mucho tiempo, en la reciente edición de la Feria del Libro de Guadalajara, te veíamos en este encuentro con jóvenes. ¿Qué te da tu relación con los jóvenes? Tanto a tu trabajo como investigadora, como académica, pero también a tu vida emocional, personal. Bueno, mira, la relación con los jóvenes es muy fructífera, porque tú vas haciéndote vieja, ¿no? Y los jóvenes son siempre jóvenes. Te enfrentas a chicos. Bueno, yo estuve en la prepa, chicos de 18 años, 19, 20, etcétera, y luego en la universidad, 20, 23, 24, y luego he dado clases en varias universidades norteamericanas, en doctorado, etcétera, y hay chicos más de 28, 30, pero siempre jóvenes, ¿no? Esa juventud te vivifica, te revivifica, te resucita, hace que tú vas envejeciendo, vas anquilosándote, tu pensamiento se está volviendo. Bueno, yo siempre he sido muy curiosa, creo que bastante joven en mi pensamiento, tu proporción Gardé, pero los jóvenes te ayudan a mantenerte ágil, porque tienes que estar dando cuenta de lo que está pasando en ese momento, cómo ven la vida ellos, cosa que tú ya no viste porque viviste otra vida. Entonces, muy fundamental. Además, me sirve mucho porque yo trabajo muy profundamente los textos y el análisis de textos con los alumnos, y cuando estoy en clase, tengo muy bien preparadas mis clases, pero llego y siempre trabajo dialogando con los alumnos. Y al trabajar dialogando, ellos me proponen cosas también muy interesantes que voy incorporando a mi propia experiencia, y además les doy a ellos
mi experiencia, lo cual es va y viene, ¿no? Muy interesante. Y tu labor también a través de medios de comunicación, de revistas, de medios impresos, esto también es, me imagino, como muy enriquecedor y vivificante, porque pues hay que tener un contacto con el público, que tú lo tienes a través de tus escritos, en estos medios, a través de dirigir también publicaciones y a través de redes sociales. Este público, digamos que no es el público más académico, especializado, que podrían ser tus alumnos. Es una relación muy directa y con mucho, yo lo siento como muy lúdica, con mucho disfrute. Me permite, como son artículos, por ejemplo, escribí mucho para Vogue y últimamente reuní una serie de artículos que tenía yo en varias publicaciones y publiqué un libro en Argentina que se llama El texto encuentra un cuerpo, que me parece muy bonito porque yo leía con mucho cuidado muchas cosas, enseñaba en clase, pero al mismo tiempo lecturas personales, y todo eso lo fui poniendo en escritura, y al releerlo me encontré que tenía un hilo conductor bastante sólido y que el libro funcionaba muy bien. Entonces digo, casi 25 años estuve trabajando en Radio Universidad, sí, escribí mucho para Radio Universidad, leía yo mis textos, trabajé para Uno más Uno, trabajé para la revista Siempre, trabajé para muchos años a La Jornada, como te digo, en Vogue, en varias revistas más serias como la de la universidad, etcétera. Pues todo eso te va dando pues una posibilidad de ir explorando muy diversos mundos, porque a mí me interesa mucho trabajar muchas zonas de la cultura, no solo de la literatura, sino de la música, del arte me interesa mucho, la moda también, trabajo mucho la moda. Entonces digo, todo eso te permite en esas cosas sueltas que son los periódicos y la radio, y ahora el Twitter y el Facebook, te permite cosas muy interesantes que son muy útiles para poder decir cosas que de otra manera se quedarían en el aire, y que se quedan de alguna manera en el aire porque es rapidísima la comunicación, ¿no? Margo, ahora que mencionas todos estos temas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con cuestiones cotidianas, pero al mismo tiempo eres una gran conocedora y gran divulgadora, analista de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Tú hablas lo mismo de zapatos que de la llamada décima musa. ¿Tú crees que hay algún tema que no sea digno de análisis, o sea, digno de ser narrado o analizado desde el punto de vista de la literatura, de lo literario? Mira, Sor Juana es un personaje extraordinario, tanto en su vida como en su obra. Probablemente haya pocas escritoras tan extraordinarias, tan geniales como, bueno, hay muchas, pero Sor Juana es una de las más importantes, ¿no? No solo en español, sino en cualquier lengua. El español es una lengua que dejó de ser imperial y por tanto era menos conocida. Yo creo que sobre Sor Juana se pueden decir muchísimas cosas. Yo estuve trabajando más de 20 años sobre ella, llegó un momento en que me saturé y dejé de trabajarla, pero siento que cada vez que vuelvo por alguna razón a ella, encuentro que hay muchas cosas que no he podido decir y que ella me ofrece cosas muy interesantes de análisis que yo podría trabajar en ensayos, y creo que sigue siendo un personaje muy vital, muy importante para muchos críticos, no solo de literatura, sino de historia, de teología, de feminismo, etcétera. Da para muchas cosas, Sor Juana. Margo, estás celebrando de alguna manera estos 90 años. Nos sorprendiste en Facebook diciendo un comentario que podría tener mucho sentido del humor. Me dormí de 89 años y amanecí nonagenaria. Sí. ¿Había ahí sentido del humor? ¿Es una celebración? ¿O cómo estás viviendo esta etapa de tu vida? Pues son las dos cosas, ¿no? Por un lado, la constatación de que he llegado a esa edad y que de un día para otro dejé de tener 8 o 9 para tener 9-0, ¿no? Que ya siempre 9-0 suena 9 décadas, qué barbaridad. Aunque yo me siento muy bien, muy lúcida, no sé cuánto voy a vivir más porque de repente se me para el corazón, me caigo, bueno, en fin, no sé. Digo, estoy en el umbral del poco futuro, ¿no? De la posible muerte. Y hay momentos en que tendría ganas ya de morirme, pero en general no.
En general quiero seguir adelante, quiero seguir escribiendo. Despedimos siempre esta sección con 3 preguntas de respuesta rápida, tipo cuestionario Proust. A ver, te las voy a hacer, a ver qué tal, Margo. Si pudieras platicar, tener un encuentro con algún personaje del pasado histórico, algún personaje histórico, ¿qué personaje elegirías? Mira, yo a Dostoyevsky, porque uno de los libros que más me interesa y que más me fascina y que he leído más veces en mi vida es El idiota de Dostoyevsky. ¿Te gustaría, si pudieras tener un poder sobrenatural, cuál sería este? Vivir más años, pero bien. Rejuvenecer quizás, volver a tener novios, viajar mucho, quizá. Y finalmente, si pudieras o tuvieras que vivir en un libro, ¿cuál sería ese? En un libro mío, en El rastro, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, yendo a un entierro y viendo cómo tu marido ya está muerto y no lo reconoces y empiezas a juzgar a todos los personajes que están en el entierro y te caen gordos porque son tus enemigos y que tienes que reencontrarlo. Pero me gustaría volver no volver a ver ese entierro, pero volver a caminar en el rastro. Margo, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Es siempre un placer escuchar a Margo Glantz, seguirla en sus redes sociales, leerla lo mismo en investigaciones literarias que en una crónica de viaje. Gracias, Margo, por esta conversación. Damos una pausa. Al regresar continuamos con algunas de las mejores entrevistas en Enfoques de Noticias 22. Creció entre escenarios cinematográficos, televisivos y espectáculos musicales. Se educó en México, Gran Bretaña y la India. Domina numerosos idiomas. También es una maestra en la gramática del cine, el teatro y la televisión. Sus ojos, como bien mencionaba Rafael hace un instante, dejan huella en todos los medios donde se posan. Es el caso de Canal 22 esta noche. Qué gusto recibir a Angélica Aragón. Angélica, qué gusto poder platicar un ratito contigo de tu trayectoria, de lo que estás haciendo ahorita, de algunos aspectos destacados de tu trabajo en cine, en radio, en fin, en tantos medios. De verdad, qué gusto tenerte por aquí. El placer es para mí, Laura. Me siento muy, muy honrada. Te comentaba cuando nos estábamos conectando que es la primera vez que estoy haciendo este tipo de transmisiones en vivo. Yo he sido muy reacia a conectarme a través de las redes sociales y el internet, pero mira, el Canal 22 me tiene convencida y ni modo, ya estoy aquí, caí, lo cual les agradezco enormemente. Qué honor es ser testigos de tu debut en Zoom, que bueno, pues imagínate, para nosotros es una verdadera honra tenerte aquí. Bueno, quisiéramos platicar un poquito de tus inicios. Ingresar al medio artístico para ti, me imagino que debió ser muy natural, acompañando a tu padre siempre, el reconocido compositor, cantante, actor José Ángel Espinosa Ferrusquilla, a tantos espacios. ¿Siempre fue tu primera opción, Angélica? Yo creo que no, yo nunca consideré estudiar teatro ni dedicarme a esto. Era pues el área donde se desempeñaba mi padre. Y yo tenía muy buenas calificaciones en biología, en ciencias, quería estudiar medicina, pero el destino es otro y la Universidad Nacional Autónoma de México estaba en una huelga prolongada, perdí la paciencia y me fui a estudiar teatro a Inglaterra, de lo cual pues no me arrepiento para nada. Fueron muchos años, fueron varios años allá en Londres estudiando pues en escuelas muy prestigiadas. Esta experiencia seguramente fue muy, muy formadora. Fueron casi todos la década de los 70. Estuve del año 73 al 80 en Londres y era una época extraordinaria para Inglaterra en particular, con un presupuesto muy importante para las artes, lo cual permitía para el público ávido de ver cosas, como era el caso mío, tener acceso a proyectos internacionales que llegaban de visita de todas partes del mundo. Y eso fue realmente una exposición amplísima a las artes del mundo, a poder ver grupos de danza que venían de Indonesia, grupos de teatro que venían de Atenas y que se presentaban en griego, etcétera, y tener, vamos a decir, un muestrario de lo que estaba ocurriendo en el mundo entero.
Y bueno, aparte lo que yo estaba estudiando y viendo como producciones locales en Inglaterra. Una experiencia muy formadora también fue el año que pasé en la India. Yo estuve casada muchos años, hasta diciembre del año pasado. Falleció mi marido en Londres el 27 de diciembre pasado, pero estuvimos casados muchos, muchos años. Él originario de Calcuta, indio por ambas partes, mamá y papá, nacido allá, pero con la división en inicialmente dos países distintos que hace Winston Churchill cuando Inglaterra libera a la India del dominio que ejerció durante muchos años, 200 años. La familia quedó separada. Se dividió la India, el país en India y Pakistán, y mis suegros, que eran bailarines clásicos, tuvieron que mudarse a vivir a Pakistán porque ellos habían tenido un matrimonio de amor, cosa que todavía casi no se estila en la India hoy en día. Los matrimonios son arreglados por un horóscopo, por un astrólogo, entonces, o por las familias. Este fue un matrimonio entre dos artistas, dos bailarines, por amor, y se casaron dos personas de religiones distintas. Ella hindú, él musulmán. Ella se tuvo que convertir al Islam, y cuando dividen al país en una parte islámica y una parte hinduista, ellos tienen que mudarse a la parte islámica que corresponde a lo que es Pakistán hoy en día. Entonces, una familia rota, que a mí me tocó ver cómo volvimos a unir, porque pasó el tiempo, se creó otro país, Bangladesh, hubo posibilidad de tener esa nacionalidad y entonces viajar a la India, que no tenía relaciones diplomáticas con Pakistán, y por lo tanto mi marido no podía visitar a su familia materna, a su abuela, a sus primos, etcétera. Y el reencuentro que fue posible a fines de los 70 entre la madre y la hija, la abuela y los nietos, fue realmente maravilloso. De modo que yo sentí como me tocó vivir una parte muy importante de la historia que en México no conocemos, porque la India, a pesar de que es un país relativamente similar al nuestro por estar más o menos ubicado a la misma, en la misma, vamos a decir, distancia del Ecuador que México, tiene clima semejante, vegetación semejante, país muy variado como el nuestro, con alta montaña, con costas, con selva, con desiertos, etcétera, con múltiples culturas, múltiples lenguas, como nosotros, pero con una historia moderna que casi no conocemos, que es esta del dominio inglés y finalmente la independencia que logra el Mahatma Gandhi. Entonces, la India para mí fue muy determinante porque empecé a estudiar en Inglaterra danza clásica, idiomas, y luego, bueno, pude llegar a consolidar todo eso allá. Y lo que ha sido muy conmovedor y muy enriquecedor en los años en que no he tenido contacto con la India, porque no he vuelto desde el año 78, han sido las visitas a este continente y sobre todo a México de varias compañías de danza clásica del suroeste de la India principalmente, y personas a las que conocí, que algunos fueron mis maestros, otros no, otros que conocí de niños y que ahora ya son mayores. Y el hecho de poder cocinarles, prepararles sus alimentos cuando han venido al Festival Cervantino de Guanajuato, por ejemplo, y que son muy particulares en la dieta, porque no son nada más vegetarianos, sino además vegetarianos que comen comida de la India. Entonces, una ensalada aquí de berros con pepino y hongos crudos, no se la van a comer jamás, aunque es absolutamente vegetariana. Entonces, afortunadamente, con mi suegra aprendí, mi marido, que era muy buen cocinero, aprendí algunos de los guisos de la India, que es una gastronomía como la nuestra, reconocida mundialmente como extraordinaria y muy, muy variada. Y bueno, me volví la cocinera oficial de las compañías de danza que vienen de la India a México. Así que hay esa otra faceta que casi no se conoce, y que para mí es muy, muy importante poderlos alimentar cuando vienen.
Bueno, pues esa es parte de una cultura, una forma de expresión, no solamente para el disfrute, para el estómago, sino desde luego también para el espíritu, para el alma. Tengo entendido que allá aprendiste también bengalí, si no me equivoco. Como bien decías, allá hay muchísimas lenguas, compite con cualquier otro país, con China, con México, la cantidad de lenguas que existen. Tú hablas muchos idiomas, Angélica. Pues he estudiado varios, ¿verdad? Tuve oportunidad de aprender el inglés a muy temprana edad, cosa que es esencial para poderlo dominar, ¿no? Luego estudié en un colegio francés, entonces, bueno, la escolaridad fue en esa lengua, que fue mi tercer idioma. Tuve grandes maestros de castellano también, porque una cosa es hablar el español porque uno nace en un país donde se habla y otra cosa es estudiar la gramática, la sintaxis, etcétera. Y la educación francesa promueve mucho el estudio del latín y el griego, no tanto como etimologías, quién se atravesó. Es que sí, Ya no ¿no? tardan los míos en dar vuelta por aquí pidiendo de cenar, pero ahorita están entretenidos por otro lado. El periódico Times of India se imprime en 14 lenguas distintas todos los días, que tienen distintos abecedarios además. Entonces, el inglés como lengua franca fue muy importante para que ellos se pudieran comunicar entre sí y para que pudieran de alguna manera uniformar su educación. Entonces, bueno, el indio actual que tiene cualquier tipo de educación universitaria domina el inglés completamente. De hecho, dentro de la literatura universal, escrita en inglés contemporánea, a partir de la segunda mitad del siglo XX, segunda mitad, tercera parte del siglo XX, dentro de la literatura en inglés está la literatura escrita por indios en inglés, con una cantidad de autores ya muy importantes, muy reconocidos, que ya no escriben en sus lenguas originales o maternas, sino directamente en inglés, con un inglés particular, como es el que hablan ellos, pero finalmente ya es una ala, vamos a decir, de la literatura en inglés contemporánea, la que escriben los indios. Eso es una gran ventaja que tienen sobre los chinos, que si bien están ya poniéndose un poquito al corriente, los indios les llevan muchos años de ventaja en esto del dominio del inglés, que es básico para poder tener acceso a cualquier publicación, a cualquier libro. De aquí a que se traduce a tu lengua y a tu dialecto y todo eso, ya se perdieron años. Entonces, yo creo que los indios de la India van a dar una enorme sorpresa en muy pocos años cuando se manifiesten en todo su potencial intelectual. Un país que tiene una tradición milenaria de filósofos muy importantes, de gente que se ha dedicado a el desarrollo del pensamiento, del discurso filosófico. Entonces, yo tengo mucha fe en que muy pronto los indios van a empezar a ocupar, digo ya en el área de las cibernética, etcétera, son muy importantes, pero en el área de la economía particularmente van a empezar a destacar mucho, porque son muy capaces y muy generosos. Yo eso les agradezco. Fueron muy generosos conmigo al abrirme las puertas de su país, de su cultura y de su arte. Un arte profundamente relacionado siempre con lo religioso, con lo espiritual. Efectivamente. Y bueno, pues no has estado, según tengo entendido, en Bollywood, que también pues es una de las grandes industrias, pero tú has trabajado para la cinematografía de Hollywood. Regresas también, te integras a una época dorada de la televisión en México, de las telenovelas, donde había grandes productores, donde había directores cinematográficos dirigiendo telenovelas. Posteriormente llegas a una etapa también, yo creo que la mejor etapa de telenovelas de TV Azteca, que fue con Argos Televisión. Hubo competencia, digamos, entre tu labor cinematográfica, tuviste que dejar proyectos por estar en tele, porque has tenido una presencia muy importante en ambos medios, que me imagino que muchas veces los proyectos televisivos son muy absorbentes, son muy demandantes. Acaparan. Ajá. Muchos proyectos tuve que dejar pasar. Por eso cuando de alguna manera dejé una pausa en mi carrera televisiva para poder hacer cine, porque hubieron proyectos importantes, como por ejemplo,
yo no estoy aquí para presumirlo, pero hubo una invitación para participar en una película, la primera que dirigió Robert Redford en Estados Unidos y que se llamó Milagro Beanfield War. Y me llamaron y no pude ir porque ni siquiera la audición, porque no podía aceptar ninguna invitación porque estaba haciendo una telenovela bajo contrato. Y esos son meses de la vida de una persona. Pero era un trabajo que yo disfrutaba enormemente. O sea que en ese momento no me pesó necesariamente porque era una elección que yo había hecho. Angélica, ¿y en qué estás metida actualmente? Tú has hecho, bueno, ya decíamos, también muchísimo teatro. En algún momento hiciste radio con pues una voz de una profundidad, de una calidez y de además con un gran conocimiento, condujiste programas. Actualmente, ¿cuáles son los proyectos que tienes? ¿En qué te vamos a ver involucrada? Porque también has hecho música. Tienes esta herencia que corre por tus venas y este conocimiento de la música de muchas partes del mundo. ¿En qué estás involucrada? Pues mira, muy rápidamente, como mencionaste, la radio y es un medio que quiero muchísimo. Cuando regresé de estudiar en Inglaterra, empecé a trabajar en radio. Inicialmente como actriz de radionovelas en Radio Universidad con Eduardo Ruiz Sabiñón y en Radio Educación con Epigmenio Ibarra, que era subdirector de la estación en ese momento. El licenciado Álvarez Lima era el director. Y hicimos una cantidad de programas de literatura, de poesía, etcétera, etcétera, hasta que me convertí en locutora en cabina, ya con un programa propio, etcétera, etcétera. El radio es un medio que yo disfruto y aprecio muchísimo, y por lo mismo el disco también, que ahorita está un poco en desuso ante tanta tecnología, etcétera. Pero el proyecto más reciente que tenemos, un compañero de trabajo, Roberto D'Amico, con el que he hecho muchos espectáculos en los últimos años, son los diálogos entre Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés. En primer lugar, porque heredé ese personaje, el de Isabel de Moctezuma, que es un personaje absolutamente histórico y que rescata para beneficio de todos los mexicanos, de la ignominia, el oscurantismo total, lo rescata el gran dramaturgo mexicano Hugo Argüelles, con una obra de teatro que dirigió la maestra Marisela Lara en el Teatro Diego Rivera hace casi 30 años y que se llamó Águila Real, que era vamos a decir, el sobrenombre de Isabel de Moctezuma, última reina del Imperio Mexica, última reina de la Náhuac, una mujer que tenía 11 años cuando llega Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan y que muere de 39, de modo que vive 28 años dentro del virreinato, ya con el dominio español aquí. Es una mujer que aprende español, aprende a escribir el castellano, y sucedieron cosas muy interesantes en ese momento cuando hicimos el montaje original, porque en primer lugar aparece el cuerpo de ella, los restos de este gran personaje y su testamento firmado, de modo que tenemos su fecha de nacimiento y tenemos el mismo día de cumpleaños. Y cuando yo estaba haciendo la obra, tenía 39 años de edad, que era la edad que ella alcanzó, y la obra transcurre, tiene lugar en el último año de su vida, el día en el que ella decide encontrarse ya con sus muertos, que son su padre, el emperador Moctezuma II, y el Moctezuma Xocoyotzin, y sus muertos, que eran sus maridos, Cuitláhuac, su primer marido, a los 12 años de edad, Cuauhtémoc, su segundo marido, a los 13 años de edad. Entonces, este personaje me ha acompañado a lo largo de muchos montajes aquí y en Estados Unidos, y lo más reciente es una grabación de unos diálogos entre ellos sobre la conquista que hicimos en diciembre del año pasado en la Fonoteca Nacional, y es un espectáculo que tenemos todavía que estrenar, Roberto D'Amico y yo, y que se llama Los diálogos entre Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés.
Angélica, pues qué maravilla, vamos a estar esperando este espectáculo y por favor te comprometemos a que en cuanto esté ya las fechas y demás, nos avises para desde luego ir con cámaras como se ha preparado el espectáculo y estar presentes ahí. Por favor, así lo haremos y te agradezco, Laura. Desde aquí también un abrazo a mi Armando Casas, a todas las personas que están allá dirigiendo este importantísimo canal nuestro, que es una gran opción en todo el país para nuestro auditorio, el Canal 22. Bueno, qué alegría de verdad haber tenido esta conversación con Angélica Aragón. Espero que a ustedes les haya gustado también. Hemos elegido otra entrevista que van a disfrutar. Ya lo van a ver. Se las voy a presentar en unos momentos luego de la pausa. Sigan en Canal 22. Al menos 100,000 negativos, 50 años de vida artística. Imagínense que no han visto sus ojos y nunca han perdido la capacidad de asombro. Paulina Lavista, qué gusto tenerte aquí. Tú tuviste muy claro, Paulina. El gusto es mío, de verte y tan guapa como siempre. No, pues es un enorme honor tenerte por acá para platicar de algunos aspectos. Yo pensaba que has tomado decisiones muy pequeña, muy joven, importantes para tu vida. Entre ellas, justo la idea de ser fotógrafa. Hubo varios hechos que marcaron este interés, esta vocación. ¿Cuál es el primero que recuerdas? Bueno, lo primero es haber visto estas fotografías de ballet que tenía mi madre, un libro, y pues capturaban el fotógrafo al bailarín en el aire, y yo le preguntaba a mi mamá, ¿pero cómo lo detiene? Y me contestaba, ¿pero por qué se queda en el aire y no se cae? Pues entendía yo un poco el principio de gravedad. O sea, es que es una fotografía, mi hijita, lo cual no me respondía, porque yo entendía, pues sí, pero ¿cómo lo hace la fotografía para detener? Yo creo que un poco ese interés de averiguar me llevó a pedirle a mi papá su cámara muy chiquita, a los 11 años, y vivía yo en Coyoacán y llevaba yo mi rollo a revelar a una papelería y todos me amplificaban una foto y a mí me parecía maravilloso. Tenía 11 años. ¿Sí? Tú creciste rodeada de intelectuales, de artistas. Tu padre, uno de los músicos más importantes de bandas sonoras. Así es, mi padre era un melómano, además era increíble porque hacía la música de las películas y su pasión era oír música, entonces la escribía y luego llegaba a oír música días enteros, era su relax, ¿no? Y bueno, tú viendo todas estas personas, el acercamiento que tuviste, la oportunidad que tuviste de fotografiar y que has seguido con ello, tantos intelectuales, tantos artistas, pues tú los viste siempre como amigos, como tíos, pues quizá, ¿no? Es que mi padre tenía un salón de música, entonces era un melómano que invitaba a la gente a oír música, y ahí llegaron muchos intelectuales que yo conocí desde niña. Te hablo de Juan Rulfo, de Pedro Coronel, de Gaos, de mucha gente que llegaba por interés a oír música. El principal amigo de mi padre fue Ernesto de la Peña, y al cual lo considero mi tutor. Él fue el que ellos dos, mi papá y él, me despertaron. También soy melómana, adoro la música y bueno, gracias a ellos. Pero desde muy chiquita pues yo experimenté con la foto y me fui abriendo camino. Pues en México no había escuelas, ni había CUEC, ni nada de eso. Pero me fui abriendo. Soy primera generación del CUEC, por ejemplo. Bueno, hablando de lo que ocurrió en el CUEC, estamos viendo algunas de las fotografías que precisamente yo creo que con esta naturalidad que fuiste conociendo la vida cultural, intelectual de México, se refleja mucho en los retratos, que es uno de tus géneros importantes. El estar frente a estos personajes no siempre fue afortunado, pero muchas veces fue afortunado. Me emocionaba estar frente a ellos. Yo admiro mucho al hombre intelectual, pues me casé con un intelectual, no de otra, ¿no? Admiré mucho a Salvador, y Salvador fue realmente mi maestro. Paulina, justamente hablando de Salvador Elizondo, uno de los pensadores, uno de los escritores, traductores más importantes que ha tenido nuestro país, traductor de Joyce, por mencionar solamente un autor de Farabev, también por mencionar solamente un libro. ¿Tú lo conociste en alguna, bueno, creo que fue tu maestro y lo conociste también en una reunión de tu padre? A las sesiones de música de mi padre. Yo tenía 13 años cuando pues ya lo oía yo hablar de él, pero lo conocí. Me dijo mi madre, va a llegar un joven de Europa, un intelectual, y le vamos a hacer una reunión. Entonces salí yo pues de 13 años y me quedé allá 4, porque era una lumbrera, ¿no?
Era una lumbrera. Y entonces me pareció muy guapo, muy inteligente. Estaba casado con Michelle Albán. Sí, yo era una niña babosa de 13 años, que nada más veía, ¿no? Ajá. Y bueno, después tendrían una relación que, como tú has narrado, en Letras Libres, donde hablaste Sí, claro. de los diarios que abriste y que conociste después de su fallecimiento, y después, bueno, se publicó en el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo se alimentó esta relación, él desde lo literario, Yo tú desde creo lo que visual? llegué en un momento en el que él había fracasado con su matrimonio, había escrito Falabella, que había sido una catarsis para él literaria, y llegué en un momento en que él llegaba de Europa después de haber pasado, quiso recuperar el alemán y fue allá, y entonces me contrataba como fotógrafa, fíjate, ya como que le gustaba yo, pero no... Como que te había sí, echado pero el un día ojo me ya. habló y me dijo, quiero que seas mi chamaca, y le dije, va, y fui su chamaca de 37 años. Y claro, nos retroalimentamos porque a él le gustaba mucho y me impulsaba, toma la foto, haz esto, y me regañaba cuando se me caía la cámara. Pero sobre todo fue un guía estético, un guía en el que también mi madre, también mi padre, sí, yo entendí que él era un creador, igual que mi padre. Cuando mi padre escribía música no se le podía molestar. Cuando Salvador escribía, yo entendía que estaba escribiendo por una cuestión familiar, y ni lo molestábamos, inclusive teníamos un teléfono que se desconectaba para que él pudiera realizar su trabajo. Pero a la vez él me dejaba a mí hacer el mío. Yo cuando estaba en el cuarto oscuro, pues no me podía molestar. De manera que era un poco como la relación de Joy Laville y Jorge Ibargüengoitia, Ajá. en el que ella pintaba en la mañana y luego al mediodía tomaban un tequila y cada uno le comentaba lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces digamos que yo era su primera lectora y él era mi primer espectador. Yo siempre llegaba con mi trabajo, ¿no? Y me decía, esta está muy bien, ¿no? Fue muy interesante porque tengo muchos principios que aprendí de él, que los aplico en mi vida. Por ejemplo, el principio de Valéry en el libro Monsieur Test, que él propone que hay que ir por la vida clasificando, es decir, clasificando. Entonces, el fotógrafo hace eso, va clasificando, y uno mismo va clasificando las cosas y es más sencilla la vida. Y hablando de clasificación, es uno de los temas, de los géneros, si lo podemos llamar así, que abordaste mucho en revistas y demás. Paulina, tu obra ha estado en los mejores museos, en las más importantes galerías, Gracias, pero ¿no? a ti te da mucho gusto también que ha estado en los talleres mecánicos más claro. renombrados. ¿Por qué no nos platicas un poquito Bueno, de esos? es que cuando yo era joven no había becas, no había Conaculta, era difícil ganarse la vida como fotógrafo y bueno, me propuso Juan Ibáñez que fuera a ver un señor que se llama Ortega Colunga, que tenía una revista espantosa, y le dije, pues no, oiga, yo no hago esto. Me dijo, por eso la llamé, para que no sea así la revista. Entonces fue tan amable conmigo y dije, bueno, pues mándeme la modelo y págame el revelado y veamos si funciona. Y funcionó 10 años. Hice 83 portadas y hice reportajes, muchísimos, y retraté prácticamente a todas las vedettes. Mencionaba yo a Lin May, pero estuvieron ahí No, muchas Lin May es mujeres. creación mía, Ajá. porque me la mandó a retratar y le dije, oiga, no. Salió con la boa y no le dije, no. Y la Claro. boquita parada y la flor esta, ¿no? Y le dije, no, usted es china, entonces a mi casa y yo le hago un escenario chino. Entonces ahí empezó una cosa interesante porque Alberto Isaac la vio para Tívoli. Y Tívoli es la película que imitan después todos los ficheras. Sí, El fue mismo pues, fue un paradigmática. cómico, un cabaret, una fichera, en fin. Entonces todas esas películas que digamos, desgraciadamente fue una especie de punto negro en el cine mexicano porque se descompuso, pero Tívoli no, Tívoli es una película muy interesante. Entonces ahí fue Lin May y me dijo, Alberto, gracias a tus fotos yo pensé en Lin May. Entonces Lin May me quería mucho, ella sabía que yo la impulsé a que explotara bueno, no es exactamente creación mía, pero la impulsé a que hiciera su cuestión china, que fuera china, ¿no? Ahora, es muy interesante el desnudo y es una disciplina muy difícil, porque yo hacía los reportajes en 3 horas, en color, transparencia, no te puedes equivocar. Era un trabajo muy riguroso. Pero, claro, cada mujer era un arquetipo, entonces yo veía pintura. Digo, me gustaba, mi trabajo me gusta, aunque sea por encargo, siempre me gustó, me encantó hacer mi trabajo. Fue muy interesante conocer tantos ambientes que le permite al fotógrafo entrar, ¿no? Y bueno, no había Photoshop, creo que hasta el momento, no sé si sigues negándote a la utilización. No, pues el Photoshop sí lo uso para mis programas cuando dirijo, pues se limpian las fotos. Yo hacía el Photoshop
Yo limpiaba. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo era esta artesanía, aprendí a puntear, este arte? a puntear, retocar, ¿no? No mucho, pero a veces sí hacía un poquito de Photoshop. Sobre todo cuando te encargaban la foto. La gente tiene una idea de sí mismo, pues de que eres fantástica, y luego pues en la foto se ven y dicen, ay, pues yo no soy así. Muchas veces si las guardaba y a los 10 años llegaban, ay, qué bonita está mi foto, hazme 10 copias de las de hace 10 años. Claro. Entonces, una vez fotografié a Álvaro Mutz y me dijo, no, pues no me siento bien en tus fotos. Le dije, ¿por qué? Dice, ven, me llevó al baño y ahí tenías fotos de cuando tenía 18 años. Le dije, bueno, pues sí, antes o no. Pero en fin, fue una experiencia muy grande, del desnudo fue una disciplina. Y claro que me daba gusto ver los pósters y hacer felices visualmente a los carpinteros y todos los que compraban la revista, ¿no? Efectivamente, estaban ahí en los talleres, con tu cámara Hasselblad. En el caso del desnudo siempre era Hasselblad, porque había que amplificar, ¿no? Y a veces usaba la 35, es una cámara más íntima para mí, con la cual he hecho mi otra obra, la obra que... Porque la plástica que la se da, las obra en la que texturas. me expreso, digamos, con el alma, ¿no? Que es lo que vas viendo, los ambientes, lo que yo veo en la calle, lo que yo quiero expresar digamos, como una manifestación de mi alma, ¿no? De lo que yo siento. Mucho de lo que tú has llamado también los safaris. Sí. Se cumplen 50 años de que iniciaste en este mundo de la fotografía, de la captura del tiempo, como bien lo entendiste desde esta primera imagen de un bailarín que está levitando. ¿Cómo lo estás celebrando? Bueno, ¿Va a haber exposiciones? 50 años es mucho tiempo y he pasado, como por mi edad, por todos los procesos fotográficos. Todo ha cambiado. Las películas, el sistema, y ahora pues me encuentro al digital, que también ya pues tuve que aprender, porque mando emails, publico en el periódico, publico regularmente en un periódico, con una foto, entonces ya aprendí todo eso un poco, aunque todavía no hago muchas fotos digitales, pero acepto, como decía Álvarez Bravo, mientras sea buena, cualquier cámara, ¿no? Y sí quiero hacer un recuerdo ahorita de mi amigo que murió, magnífico, que era el fotógrafo Jurado, Carlos Jurado, que era maravilloso. Y Jaime Humberto Hermosillo, claro, que también murió porque fuimos los pioneros del CUEC, somos primera generación del CUEC, y crecimos juntos. Yo quería mucho a Jaime y él también me quería a mí. Nos estimábamos por haber crecido los mismos pasos. Bojorquez también trabajaba con nosotros, pero ya murió Alberto Bojorquez. También, bueno, esa parte de tu incursión en la cinematografía. Es parte de mi aprendizaje y de lo que he hecho, ¿no? Porque el cine ha estado siempre presente, por mi padre, por Salvador, por mi suegro, que fue el gran productor. Entonces el cine está muy presente, ¿no? Paulina, tenemos unos cuantos segundos para despedir esta entrevista, que podría ser mucho más larga. Siempre la hacemos con 3 preguntitas estilo cuestionario Proust, de respuesta inmediata, de respuesta casi automática, que me gustaría pedirte que participes con nosotros. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu color preferido? El verde de la esperanza, el verde de los San Patricio, el verde de Joyce. Sí. ¿Hay algo a lo que le temas? Sí, desde luego le temo al ridículo, ¿no? Y finalmente, Paulina, ¿qué cualidad te gusta que se piense de ti? Pues que ya lo hice. Es decir, lo que más me gusta es cuando dice ya está. Entonces, la cualidad que me gustaría es terminó las cosas, lo hizo, lo pudo hacer, lo entregó. Es decir, cuando termino una obra, ya sea de video o una exposición o un reportaje, es lo que me gustaría decir, lo termina, lo hace. No se queda en la idea, ¿no? Eso es lo que me gustaría, que no me he quedado en la idea, sino que lo he realizado. Y lo ha realizado durante ya medio siglo, de verdad. Sí. Qué placer tenerte. No, que me hayan invitado, soy pionera del 22, me da mucho gusto. Yo me inicié con el 22 como videoasta. Aquí me descubrí videoasta, yo no sabía si podía dirigir, pero finalmente he hecho 25, 30 documentales. Pero el primero que me hizo caso como videoasta fue el Canal 22, cuando se inició. Muy al principio, ¿no? Siempre será tu casa, Canal 22, Güemán sin Rafa. Así es.
Un honor de verdad tener aquí a Paulina y qué delicia de charla, de conversación, de recuerdos que trae esta noche y bueno, a celebrar la fotografía y estos primeros 50 años detrás de la lente. Gracias. Paulina, muchas gracias de verdad Gracias por acompañarnos. a todos. Así es, y cuántas anécdotas. Alguna vez recuerdo, Paulina, que me contaste que cuando eras niña te acercabas al estudio de tu padre, de Luis Lavista, y que él tenía la costumbre de poner un disco, sentarse, invitar a algunos amigos únicamente a escuchar la música, no decir ni una sola palabra, y que tú muy pequeña ahí te escondías con tu primo, que es actor, y que estaban allí muy pendientes de lo que ocurría ahí debajo. Me parece fantástico pensar esa posibilidad, no solo de ser fotógrafa, sino de guardar en la memoria el encuentro de todos estos personajes que transitaron muy cerca de don Luis Lavista, que deberíamos de hacerle muy pronto un homenaje. Es Raúl, para ese Raúl, trabajo. es Raúl. Sí. Digo, Raúl Lavista, Raúl, sí. Raúl. Raúl Ha Lavista. sido muy importante. Bueno, Raúl, mi padre se ha nombrado Patrimonio de la UNESCO la música del rescate que se está haciendo de la música de fondo de cierta época, porque no se pudo rescatar todo. Pues sí es un ejemplo a mí, sobre todo de un trabajador muy intenso, ¿no? Y esta cuestión de que desde muy chiquita pues me permitían ya entrar a oír música. Calladita, claro. Y mi padre siempre hacía que la gente oyera la obra completa, nada de que vamos a picar tantito de aquí y de acá. Entonces, eso daba la idea de apreciar realmente una obra. Analizarla, comparar versiones. Y entender una obra musical, ¿no? Bueno, ojalá y pronto podamos hacer algo que sería interesante, revisar el trabajo de Raúl Lavista. Se va a hacer, y ahorita por lo pronto en la fonoteca, en la cineteca están pasando partes de su música grabada limpia, es decir, la música pura sin los ruidos sin de los atrás, efectos y se oye padrísimo en las cinetecas, entre los intermedios. Está empezándose a oír. Va a haber un jardín sonoro con música de mi papá en la fonoteca, se está armando ahorita, para que la gente vaya y pique en cualquier lugar y se está oyendo todo el día la música de mi papá. Ahorita está la de Esperón, de Manuel Esperón, y ahora viene la de mi padre. No, pues allá estaremos seguramente. Ahí está la nota. Vamos a darle seguimiento, ¿no? Por supuesto, muchas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias a ustedes y estoy muy feliz de haber estado aquí. El gran periodista Fernando Benítez solía referirse a la entrevista como un género con frecuencia fallido porque a los entrevistados les gusta disfrazarse de esfinges. Por fortuna, no siempre es así. Acabamos de ver algunos ejemplos de mujeres, además de muy talentosas, honestas y generosas al momento de hablar de sí mismas y de su trabajo. Gracias por habernos acompañado en este programa especial. Quédense en Canal 22.